Bienvenidos de nuevo. ¿Qué haces cuando las personas que más amas empiezan a empacar tu vida en cajas mientras aún la estás viviendo? Tengo 68 años y pasé 3 décadas pagando un hogar que mis hijos ahora tratan como una herencia que esperan recibir. Cortaron mis rosales y pintaron sobre mis recuerdos, esperando a que yo me desvaneciera. Pero olvidaron una cosa: yo construí estos cimientos con mis propias manos. Hoy voy a recuperarlos. Esta no es solo la historia de una casa, es un ajuste de cuentas y comienza ahora mismo. Quédate hasta el final para ver la revelación que lo cambió todo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para más de esta historia. Hay un tipo particular de soledad que surge al estar rodeado de la familia. No es la soledad de una habitación vacía, ni la de los sábados por la noche a solas, sino la soledad de estar en una cocina llena mientras tu nuera reordena tus platos y darte cuenta lentamente, como la niebla que entra, de que nadie te ha hecho una sola pregunta en 3 días. La soledad de ser un mueble del paisaje, el papel tapiz en tu propia casa. Conozco bien esta soledad. Mi nombre es Mateo García. Tengo 68 años y estoy sentado en la sala de la casa que construí hace 40 años, viendo a mi familia celebrar el cumpleaños de mi nieto, preguntándome cuándo exactamente me volví invisible. Pero ahí no es donde comienza esta historia. Déjame decirte cómo empezó. Déjame hablarte de la casa que el silencio construyó y cómo la derribé. La primera vez que vi el terreno, no era una casa en absoluto. Era un pedazo de tierra descuidada a las afueras de Madrid. Zarzas espesas como tu muñeca, dientes de león secos y un cartel de "se vende" inclinado, medio enterrado en el barro de las lluvias de primavera. Elena estaba a mi lado, con las manos en las caderas, entrecerrando los ojos ante el desorden, como si intentara ver algo mejor a través de él. ¿Qué piensas, Mateo?, me preguntó. Miré las zarzas, el barro y la valla oxidada que marcaba el límite de la propiedad. Creo, dije lentamente, que va a requerir mucho trabajo. Ella sonrió. Menos mal que tenemos tiempo. Compramos la propiedad en junio. Para agosto habíamos despejado el terreno. Para octubre se vertieron los cimientos. Elena trabajaba en la administración durante el día y yo en la construcción, y luego llegaba a casa y trabajaba en nuestra casa hasta el anochecer. Ella me traía café en un termo, todavía caliente, y nos sentábamos en lo que eventualmente sería el porche delantero, viendo la puesta de sol sobre lo que se convertiría en nuestro barrio. «Esto es nuestro», dijo ella una noche, con su mano callosa envuelta en la mía. «Sin caseros, sin alquiler. Nuestro». Recuerdo el peso de esa palabra. Nos mudamos la semana antes de Navidad en 1982. La casa todavía olía a pintura fresca y serrín. La mitad de las habitaciones no tenían muebles todavía, pero teníamos un techo. Teníamos paredes. Teníamos una puerta que se cerraba por dentro y una hipoteca que pasaríamos los siguientes 30 años pagando. Yo mismo pinté la pared de la sala, de un color crema, suave, que captaba la luz de la mañana a la perfección. Todavía puedo verme en la escalera, con la camiseta salpicada de pintura y la radio tocando canciones de Rafael de fondo. «¡Este color es perfecto!», le grité a Elena. «Confía en mí, te encantará por las mañanas». Tenía razón. Cada mañana durante los siguientes 16 años me sentaba en esa sala con mi café y veía cómo la luz del sol convertía esa pared color crema en oro. En el frente plantamos rosales trepadores, 3 arbustos diminutos que parecían palos en la tierra. El hombre del vivero dijo que tardarían 5 años en establecerse. «Tenemos tiempo», dije yo de nuevo. Y lo teníamos, o eso pensábamos. Por dentro, Elena convirtió la casa en un hogar de la manera que su madre le había enseñado, lenta y cuidadosamente, con sus propias manos. Ella cosió las cortinas para la ventana de la cocina,
una tela blanca con pequeñas flores azules. Pasó 3 noches en la máquina de coser dejando los dobladillos exactos. Cuando las colgó, yo silbé. «¡Mira eso! Ahora somos elegantes». «Solo son cortinas», dijo ella. Pero no podía dejar de sonreír. No eran solo cortinas, eran suyas, hechas con sus manos en su casa para su familia. Por primera vez en nuestra vida adulta, no vivíamos en el espacio de otra persona. Estábamos construyendo el nuestro. Santiago nació en la primavera de 1985. 3 años después llegó Claudia. Y así, la casa se llenó de ruido. Camiones de juguete en el suelo de la sala, ceras derretidas por el sol de verano en el alféizar de la ventana. El sonido de pies pequeños corriendo por el pasillo. Luego, mi voz más profunda. «Caminad, no corráis». Cada domingo, Elena horneaba empanada de manzana, la receta de su abuela. Manzanas ácidas, con canela y una corteza mantecosa que se deshacía en las manos. Toda la casa olía a azúcar y especias al mediodía. «La mejor empanada de España», decía yo, sirviendo una bola de helado de vainilla encima. «La mejor del mundo», añadía Santiago, con la boca llena. Con 7 años ya era la viva imagen de su padre. Claudia solo asentía, demasiado ocupada comiendo para hablar. Esas tardes de domingo se estiraban como la miel. Después del almuerzo, yo llevaba a Santiago al patio trasero para jugar al fútbol. Elena nos miraba desde la ventana de la cocina mientras lavaba los platos. El arco del balón contra el cielo. El pequeño pie de Santiago golpeando con fuerza. Mi voz paciente. «Mira el balón, hijo. No le quites la vista». Claudia se sentaba a mi lado en el fregadero a veces, secando platos con un paño el doble de su tamaño, contándome su semana con ese aliento apresurado que tienen los niños, donde todo es importante y nada puede esperar. Por las noches, todos nos amontonábamos en el sofá de cuero de la sala. Lo había comprado de segunda mano a un compañero de trabajo. Cuero marrón, desgastado y suave. Era demasiado grande para la habitación, en realidad, pero nos encantaba. Los 4 veíamos lo que hubiera en la televisión, concursos, series o las noticias. Lo que importaba era el sonido del sofá crujiendo bajo nuestro peso combinado, el calor de mi brazo alrededor de los hombros de Elena, la cabeza de Santiago contra mi costado, medio dormido a las 8, y la pequeña mano de Claudia buscando la mía durante los anuncios. Esto es todo, me susurró Elena una noche, tan bajo que solo yo podía oírlo. Esto lo es todo. Sabía a qué se refería. No era la casa, ni los muebles, ni siquiera los niños exactamente, sino esto. Los 4 juntos, seguros, completos, todo por lo que habíamos trabajado. Los rosales del frente crecían más cada año. Para 1990 cubrían la mitad de la barandilla del porche, floreciendo en un rojo intenso cada junio. Yo cortaba algunos tallos y los llevaba al interior para la mesa de la cocina. «Tus rosas, Elena», le decía, entregándoselas con una sonrisa. «Nuestras rosas», me corregía ella. Pero ambos sabíamos la verdad. Ella era quien las regaba, las podaba y les susurraba como si pudieran oírla. Tal vez podían. Florecían cada año, sin falta. Elena murió un martes. Un momento estaba sentada a la mesa de la cocina leyendo el periódico, quejándose de la mala racha del Real Madrid. Al momento siguiente, su mano se fue al pecho. «Elena», dije. Ella me miró. Su rostro se había vuelto gris. «Creo que...» empezó y luego cayó al suelo. Los paramédicos vinieron. Trabajaron en ella durante 20 minutos en nuestra sala, justo allí, frente a la pared color crema que yo había pintado. Santiago estaba en el pasillo, con 13 años, sosteniendo la mano de su hermana pequeña. Claudia lloraba. Yo no lloraba.
Estaba muy quieto, viendo extraños bombear el pecho de mi esposa, pensando, esto no es real, esta es la vida de otra persona. Pero no lo era. Tenía 56 años, un ataque al corazón. Masivo, dijeron. Nada que nadie pudiera haber hecho. La casa se sintió diferente después de eso. No vacía, nunca vacía con 2 hijos que aún me necesitaban, pero sí más grande, como si se hubieran añadido habitaciones de la noche a la mañana que yo no recordaba haber construido. Me despertaba a las 3 de la mañana y caminaba por la casa en la oscuridad tocando las paredes. La encimera de la cocina donde ella solía dejar su taza de café. El lugar del sofá donde siempre se sentaba. La pared color crema que yo había pintado para ella. Nunca la volví a pintar. La gente me decía que debía hacerlo. Un nuevo comienzo, decían. Un nuevo capítulo. Pero no podía. Esa pared era lo último que Elena había visto con sus ojos antes de que todo cambiara. Era una pieza de nuestro pasado que aún podía tocar, así que la dejé de color crema, captando la luz de la mañana, volviéndose dorada. Pensé en vender la casa. La hipoteca era enorme. Tenía 2 hijos que criar. Mi trabajo como contable apenas cubría las facturas. Pero cada vez que veía los carteles de "se vende" en los jardines de otras personas, pensaba en Elena parada en el barro allá por 1982 diciendo, esto es nuestro. Así que me la quedé. Trabajé en 2 empleos, contabilidad durante el día y reparaciones de muebles y carpintería por la noche en el garaje. Me quedaba hasta medianoche lijando madera, arreglando sillas para vecinos que pagaban en efectivo. Los niños ayudaron. Santiago cortaba el césped en verano. Claudia cuidaba niños. Y lentamente, muy lentamente, mantuvimos la casa. Santiago se graduó en el instituto en 2003 y consiguió una beca para la Universidad Complutense. Lloré en su graduación pensando, lo logramos, Elena, lo logramos. Claudia se hizo farmacéutica en 2010. Inteligente como ella sola, esa chica. Podría haber hecho cualquier cosa. Mis 2 hijos crecieron fuertes, independientes, amables. Estaba tan orgulloso que apenas podía respirar. En 2007 hice el último pago de la hipoteca. 30 años, 360 cuotas, cada una pagada a tiempo. La casa era mía, total, completa y legalmente mía. Lo celebré sentándome en el porche delantero con una copa de vino de La Rioja, viendo florecer los rosales trepadores. Eran enormes ahora, gruesos como mi antebrazo, cubriendo todo el porche con un dosel de rojo. Lo logramos, dije en voz alta a Elena, a las rosas, a la casa misma, y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Santiago se casó con Lucía en 2010. Ella era lo suficientemente amable, un poco meticulosa con las cosas, la forma en que debían doblarse las servilletas, la manera correcta de cargar el lavavajillas, pero amable. Ella me mantiene organizado, papá, decía Santiago riendo. Dios sabe que lo necesito. Sonreí. Mi hijo era feliz. Eso era suficiente. Claudia se casó con Hugo en 2012. Él era más callado que Lucía, ingeniero, reflexivo, tal vez un poco pasivo, pero de buen corazón. En 2011 nació mi primer nieto, Adrián, un mechón de pelo oscuro, igual que su padre. Lo sostuve en el hospital y pensé, esto es lo que Elena y yo construimos. No solo una casa, sino una familia. Mi abogado sugirió que estableciera un patrimonio familiar en 2013. Planificación de herencia, dijo. Evita problemas legales. Haz las cosas más fáciles para tus hijos cuando llegue el momento. Firmé los papeles sin pensarlo mucho. La casa pasaría a Santiago y Claudia cuando yo muriera. Partes iguales. Simple.
Está siendo inteligente, señor García, dijo el abogado, protegiendo el futuro de su familia. Recuerdo haber asentido, firmando con mi nombre, pensando, bien, nunca tendrán que preocuparse por perder este lugar como casi me pasó a mí. No sabía entonces que un trozo de papel podía ser un arma. No sabía que proteger el futuro podía significar borrar el presente. Para 2015, la casa estaba pagada. El jardín había crecido salvaje y hermoso. Santiago y Claudia tenían sus propias vidas, sus propias casas, sus propias familias. Y pensé, tontamente, que lo más difícil había terminado. Me equivoqué. Santiago me llamó un domingo de finales de noviembre de 2015. Hola, papá. Tengo noticias. Buenas noticias. Me han ofrecido un trabajo mejor, pero es en las afueras, y nuestro contrato de alquiler no termina hasta junio. Estaba pensando, ¿sería una locura si Lucía y yo nos quedáramos contigo unos meses, solo hasta que encontremos algo cerca del nuevo trabajo? Miré a mi alrededor, mi casa tranquila. 3 dormitorios, solo yo. Por supuesto, dije de inmediato. Siempre sois bienvenidos aquí. Eres el mejor, papá. Serán solo unos meses, lo prometo. Tómate tu tiempo, dije. Este también es tu hogar. Lo decía en serio. Dios me ayude, lo decía en serio. Se mudaron un martes de enero de 2016. Solo unos meses, había dicho Santiago. Ahora era enero. La primera grieta en una promesa. No dije nada. Me dije a mí mismo que 2 meses extra no importaban. Esto es lo que aprendería durante los siguientes 4 años. La primera vez que te silencias, se vuelve más fácil cada vez después. Lucía llegó con un camión de mudanza, y no uno pequeño. No sabía que traíais tanto, dije, viendo a Santiago y Hugo descargar caja tras caja. Oh, solo lo esencial, dijo Lucía alegremente. Vamos a vender la mayoría de nuestros muebles. No tiene sentido pagar un guardamuebles. Recorrió mi sala con esa mirada rápida, ese pequeño endurecimiento alrededor de sus ojos. Esto va a ser acogedor, dijo. Acogedor. Esa palabra siempre suena bien hasta que te das cuenta de que significa demasiado pequeño para los dos. Lo primero que cambió fue la cocina. «Papá, ¿te importa si reorganizo un poco?», preguntó Lucía al segundo día. «Solo para hacer sitio a nuestras cosas». «Claro que no, siéntete como en casa». Sentirse como en casa. Otra frase que aprendería a lamentar. Regresé a mi paseo matutino y encontré todas mis ollas y sartenes en armarios diferentes. «He puesto las que más usas abajo», explicó Lucía. «¿Las que no usas nunca?» «Las he movido al estante superior, más eficiente». Abrí el armario donde mis ollas diarias habían vivido durante 30 años. Vacío. ¿Dónde está mi olla grande para el caldo? En el estante de arriba. Probablemente no la necesites mucho de todos modos, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia haces sopa para tanta gente ahora? Todos los domingos. Yo hacía sopa todos los domingos. Pero no dije eso, solo asentí. Gracias por organizar. De nada, sonrió ella. Somos familia. Lo segundo que cambió fue la sala. No preguntó esta vez. Me desperté un sábado por la mañana y la encontré a ella y a Santiago reordenando los muebles. El sofá de cuero, el que Elena y yo habíamos comprado en 1990, el que nuestra familia había usado durante 25 años, estaba empujado contra la pared en un ángulo extraño. «¿Qué estáis haciendo?» «Haciendo que el espacio fluya mejor», dijo Lucía sin aliento. «Esta habitación es tan oscura. Si ponemos el sofá así, se abre todo el área». «Pero ahí es donde siempre he estado». «Exactamente». Se quedó mirando, evaluando. «A veces el cambio es bueno». Santiago me miró por un momento. Pensé que diría algo, que me preguntaría si estaba bien.
En cambio, dijo: «¿Qué te parece, papá? ¿Se ve mejor?». Lo que pensé fue: ya no reconozco mi propia sala. Lo que dije fue: está bien. Las cortinas desaparecieron un miércoles. Regresé de la tienda para encontrarlas quitadas, reemplazadas por paneles de lino gris de una tienda moderna. ¡Sorpresa!, exclamó Lucía. Las encontré en rebajas, mucho más modernas, ¿no crees? Mis manos estaban llenas de bolsas de la compra. Me quedé helado mirando las ventanas. ¿Dónde están mis viejas cortinas? Oh, las doné. Alguien más podrá darles uso. ¿Las donaste? Sí, estaban bastante gastadas, papá. El dobladillo se estaba soltando por un lado. Porque tenía la intención de arreglarlo, porque eso es lo que haces con las cosas que amas. Las reparas. Elena las cosió. Lo sé. La voz de Lucía se suavizó. Pero eso fue hace, ¿qué? ¿30 años? Ya no las necesitas. Estas son mucho más fáciles de limpiar. Santiago entró desde el garaje. ¿Qué te parecen las nuevas cortinas, Santi? Él miró las ventanas. ¿Se ven bien? No me miró a mí. Dejé las bolsas en encimera con mucho cuidado y me fui a mi habitación. Esa noche lloré por primera vez desde que se mudaron. No por unas cortinas, no realmente, sino porque Elena había pasado 3 noches en 1982 cosiendo esos paneles. Porque yo las había colgado y había silbado diciendo: «Mira eso, ahora somos elegantes». Porque eran mías y ahora estaban en algún contenedor de donaciones, esperando ser tiradas por alguien que no sabía que importaban. Solo unos meses se habían convertido en 6 meses. No lo mencioné. Santiago tampoco. Lucía había dejado de buscar pisos. En cambio, empezó a hablar de mejoras. Esta casa tiene buena estructura, decía, pero necesita actualizarse. Actualizarse. Otra palabra que suena positiva hasta que te das cuenta de que significa borrar. Adrián cumplió 5 años en abril. Había empezado a llamarme Abuelo Mateo. No abuelo, Abuelo Mateo. Lucía cree que es menos confuso, explicó Santiago, ya que tiene 2 abuelos. Soy su único abuelo de sangre García, dije en voz baja. Lo sé, papá, pero es más fácil así. ¿Más fácil para quién? No pregunté. A Adrián le encantaba cocinar conmigo. Los domingos por la mañana se subía a una silla y hacíamos galletas juntos. ¿Puedes enseñarme la receta de la abuela Elena?, preguntó una mañana. ¿Cuál? La de la empanada de manzana. Papá dice que es la mejor del mundo. Mi pecho se calentó. ¿Dijo eso? Sí, dice que cuando era pequeño la hacías todos los domingos. Saqué la tarjeta de la receta de Elena. Amarillenta por el tiempo, con manchas de harina vieja, la letra de mi esposa desvaneciéndose, pero aún legible. Está bien, pequeño. Primero necesitamos manzanas. Adrián, cariño, ven aquí, por favor. La voz de Lucía desde la sala. Él bajó corriendo de la silla. ¿Y la empanada? La haremos luego, dije. Nunca la hicimos. Claudia me llamó una mañana de agosto. Papá, Hugo ha perdido su trabajo. Mi corazón se hundió. Oh, hija, lo siento mucho. Están reestructurando. Le han dado una indemnización, pero... Hizo una pausa. Vamos a estar apretados un tiempo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Podríamos... ¿Sería una locura si nos quedáramos contigo? Solo hasta que Hugo encuentre algo. Miré a mi alrededor. Santiago, Lucía y Adrián ya estaban aquí. 18 meses ya. El dormitorio principal, la mitad del garaje, la mayoría de los armarios de la cocina. Pero Claudia era mi hija y nunca me había pedido nada. Por supuesto, dije, siempre sois bienvenidos. Gracias, papá.
Serán solo unos meses. Solo unos meses. Ya lo había oído antes. Claudia y Hugo llegaron con sus 2 hijos, Emma de 7 años y Marcos de 4. De repente, mi casa de 3 dormitorios albergaba a 9 personas. Santiago y Lucía, dormitorio principal. Claudia y Hugo, segundo dormitorio. Los 4 nietos, tercer dormitorio, en literas que Hugo montó en una tarde. Yo, el sofá-cama en la sala. Solo temporalmente, papá, dijo Claudia al ver mi cara. Hasta que nos recuperemos. Está bien, dije. Dije que estaba bien, pero ¿qué se supone que debía decir? ¿Que no podían quedarse en la casa donde los crié? Dormía en un sofá-cama en mi propia sala y me decía a mí mismo que era temporal. Todo es temporal, si esperas lo suficiente. El sofá de cuero desapareció un sábado. Regresé de la tienda, siempre la tienda. Parecía pasar la mitad de mi vida allí alimentando a 9 personas, para encontrarlo desaparecido. En su lugar, un sofá modular gris de una multinacional sueca. ¡Sorpresa! Lucía y Claudia estaban allí sonriendo. Lo compramos entre las 2, explicó Claudia. El viejo sofá se estaba cayendo a pedazos y con todos los niños... ¿Dónde está? Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. La sonrisa de Lucía vaciló. Lo vendimos por internet. Nos dieron 150 euros. Ese cuero viejo aparentemente es vintage ahora. ¿Habéis vendido mi sofá? Papá, estaba literalmente rompiéndose, dijo Claudia suavemente. Los cojines estaban hundidos. El cuero estaba agrietado. No os pedí que lo reemplazarais. Silencio. Santiago entró desde el patio y leyó el ambiente de inmediato. ¿Qué pasa? Tu padre está molesto porque hemos cambiado el sofá viejo, dijo Lucía. Tu padre, no papá, ni siquiera Mateo. Tu padre, como si yo fuera un problema que él tenía que resolver. Santiago me miró, luego al nuevo sofá, luego a mí. Papá, es solo un sofá. No era solo un sofá. Era el sofá que Elena y yo habíamos comprado de segunda mano en 1990. El sofá donde nos sentábamos con ellos los domingos por la noche. Donde Elena los amamantó. Donde nos quedábamos dormidos cansados después de trabajar. El cuero se había agrietado porque habíamos vivido en él. Tenía 33 años de vida y lo habían vendido a un extraño por 150 euros. Me fui a mi rincón, la esquina de la sala donde vivía mi cama plegable, y me senté. Olía a plástico y almacén. Nada en él se sentía como un hogar. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que estaba cansado. No cansado de sueño, sino cansado del alma. El tipo de cansancio que surge de aguantar la respiración durante 18 meses seguidos. Mi 69 cumpleaños llegó y pasó. Nadie lo mencionó. Ni Santiago, ni Claudia, ni Lucía, ni Hugo. Los nietos no lo sabían. Me desperté esa mañana, el 12 de noviembre, e hice mi rutina habitual. Hice café, di mi paseo, regresé a una casa llena de gente desayunando con prisa, preparando a los niños para el colegio, discutiendo por los turnos del coche. A las 3 de la tarde, fui al supermercado y me compré un pastelito de chocolate. Me lo comí en el coche, en el aparcamiento, solo, y me canté el cumpleaños feliz muy bajito. Cuando regresé, Lucía estaba cocinando. «Papá, ¿puedes poner la mesa?», gritó. Puse la mesa. Comimos espaguetis. Nadie dijo «Feliz cumpleaños, papá». Nadie dijo nada. En absoluto. Esa noche encontré un viejo álbum de fotos en el garaje. Fotos de los 80 y 90. Había una de mi 40 cumpleaños. Elena me había organizado una fiesta sorpresa. Santiago tenía 15 años. Claudia, 12. Me habían hecho una tarta, torcida y con demasiado glaseado, pero hecha con amor. En la foto, el brazo de Elena estaba sobre mi hombro. Yo me veía feliz. Me veía visto. Cerré el álbum.
Me desperté a las 2 de la mañana para ir al baño. La casa estaba oscura. Oí voces en la cocina. Me detuve. No podemos seguir viviendo así, decía Lucía. 9 personas en una casa de 3 habitaciones. Es una locura. Lo sé, la voz de Santiago. Pero, ¿qué se supone que hagamos? Es la casa de papá. Técnicamente está en un fideicomiso, ¿verdad?, dijo Hugo. Para ti y Claudia. Sí, pero él todavía está vivo. Claudia sonaba incómoda. No podemos simplemente... No digo nada malo, interrumpió Lucía. Solo digo que tiene casi 70 años. ¿Ha pensado en qué pasa cuando no pueda mantener este lugar? ¿Cuando necesita ayuda? Silencio. Luego Santiago. Parece estar bien. Por ahora, dijo Lucía. Pero en 5 o 10 años va a necesitar una residencia o algo. Y entonces la casa se queda aquí vacía. ¿Qué sugieres?, preguntó Claudia. Sugiero, dijo Lucía con cuidado, que tal vez deberíamos hablar con él sobre transferir la escritura, añadir vuestros nombres mientras todavía sea competente para tomar esa decisión, por propósitos de planificación. Eso parece... Claudia no terminó la frase. Inteligente, finalizó Lucía. Nos daría seguridad a todos. Podríamos usar el valor de la casa para los fondos de la universidad de los niños. Todos ganan. No lo sé, dijo Santiago lentamente. Parece que lo estamos echando. No lo estamos echando. Estamos planeando el futuro. Él seguiría viviendo aquí, obviamente. Sería solo oficial, legal, protegido. Me quedé en el pasillo oscuro, con la mano presionada contra la pared para no temblar. Cuando necesite ayuda, residencia, transferir la escritura mientras sea competente. Estaban planeando mi salida en mi propia casa a las 2 de la mañana sin mí. Volví a mi sofá cama muy silenciosamente. No dormí el resto de la noche. Hice empanada de manzana el domingo. La receta de Elena. ¿A qué viene esto?, preguntó Santiago, oliendo la canela. A nada, me apetecía. La dejé en la encimera. Cena terminada. Nadie tocó la empanada. Estamos intentando reducir el azúcar, explicó Lucía. Por los niños. Miré la empanada. No lo sabía. Está bien, papá. Guárdala para luego. El luego nunca llegó. 3 días después, encontré la empanada en la basura. Alguien había cortado un trozo, dado un bocado y tirado el resto. Me quedé allí mirando la receta de Elena en la basura, entre pozos de café y un pañal sucio. Me di cuenta de que había dejado de cocinar no porque fuera viejo, sino porque ya nadie quería lo que yo hacía. Solo unos meses se habían convertido en 2 años. Mi casa estaba llena y nunca me había sentido más solo. Los rosales de afuera eran lo único que quedaba que era realmente mío. Los podé en enero, como cada año. Doña Patricia, la vecina, me miraba desde su porche. ¿Aún cuidas de esos viejos rosales?, gritó. Siempre, dije. Incluso cuando todo lo demás cambia, dijo ella suavemente. Mateo, dije yo lentamente, ¿alguna vez te sientes como un invitado en tu propia vida? Ella bajó de su porche, cruzó a mi jardín y me miró largo tiempo. Oh, cariño, dijo finalmente, no eres un invitado, eres un fantasma. Las palabras me golpearon como agua fría, invisible, sin sustancia, rondando una vida que solía ser mía. ¿Qué hago?, susurré. Ella apretó mi mano. Recuerda, dijo, que a los fantasmas no se les puede matar porque ya están muertos. Lo dijo como consuelo, pero lo que oí fue, ya estás muerto. Y por primera vez, lo creí. No estaba muerto físicamente,
pero estaba muriendo pieza por pieza. Santiago me abordó un sábado por la mañana en la cocina. «Papá, ¿podemos hablar? Lucía y yo hemos estado pensando. Necesitamos pensar a largo plazo. Sobre la casa, sobre tu futuro, sobre la herencia». Ahí estaba. La conversación de las 2 de la mañana a plena luz del día. «Tengo planificación», dije con cuidado. «El fideicomiso». «Pero eso es para cuando tú, faltes. Estamos pensando en ahora, en añadir nuestros nombres a la escritura mientras estés... mientras seas capaz de tomar decisiones. No cambiaría nada para ti. Seguirías viviendo aquí». «Nada cambiaría para mí, excepto que ya no sería el dueño de mi casa. Excepto que necesitaría su permiso para todo. Excepto que me convertiría oficialmente en un invitado en el hogar que construí con mis manos». «Déjame pensarlo», dije. Lucía empezó a dejar artículos impresos de internet para que yo los encontrara. Planificación de herencia para mayores. Beneficios de transferir propiedades antes de los 70. Cómo proteger la herencia de sus hijos. Los dejaba en la encimera, en mi sofá cama, en el baño. Nunca con una nota. Solo allí, esperando. Hugo empezó a hablar del jardín. «Este jardín trasero es mucho trabajo», mencionó un sábado. «Estos rosales, el huerto, está muy descuidado». «Yo lo mantengo», dije. «Sí, pero es mucho para una sola persona. Y con tus rodillas...» «Mis rodillas estaban perfectamente. ¿Qué sugieres?» «Tal vez simplificar, pavimentar parte de ello, poner un patio bonito que no requiera mantenimiento. Los niños tendrían un área de juegos». Miré el jardín que Elena y yo plantamos en 1982. «Me gusta el jardín como está». Claro, solo era una idea». Pero no lo era. 2 semanas después lo mencionó Lucía, luego Claudia, luego Santiago. «Papá, sería más fácil para ti, menos de qué preocuparse». El jardín se convirtió en otra cosa que querían borrar. Otra pieza de mí que querían pavimentar. Llegó el confinamiento en marzo de 2020. Todo se cerró. Mi casa, ya llena con 9 personas, se convirtió en una olla a presión. «Papá, tienes que tener mucho cuidado», dijo Santiago esa primera semana. «Eres de alto riesgo, 70 años, así que tal vez quédate en tu zona lo más posible. Te traeremos las comidas». Mi zona, la sala, el sofá cama donde había dormido durante 4 años. ¿Por cuánto tiempo? Unas semanas, probablemente. Unas semanas se convirtieron en 4 meses. Comía solo, en una bandeja, como si estuviera en un hospital. Podía oír sus risas, sus cenas familiares en la cocina, mientras yo estaba en mi rincón. «Es por tu seguridad», decía Lucía. Mi seguridad se sentía mucho como un confinamiento solitario. Una tarde oí a Lucía en una videollamada en la cocina. «Lo sé, mamá, han sido 4 años ya». «No, todavía no ha aceptado transferir la escritura. Es terco. Honestamente, creo que no entiende cuánto más fácil sería todo para él también». «Bueno, no podemos obligarle, pero vamos a seguir intentándolo suavemente. Solo necesitamos hacerle ver que es la elección correcta». Me quedé helado. Hacerle ver, no preguntarme. Como si fuera un niño que no entendía lo que era bueno para él. Como si mis 40 años manteniendo esta casa no significaran nada. «Papá, tenemos que hablar del patio trasero», dijo Hugo. Santiago y Claudia estaban detrás de él como refuerzos. «Los rosales están fuera de control. Son un peligro con los niños corriendo por aquí. Las espinas...» «Los niños no se acercan a las rosas», dije. «Pero podrían. Tenemos que quitarlas y empezar de cero. Poner arbustos simples, más fáciles de mantener». Miré a Santiago. «¿Tú qué piensas?» Él no me miraba a los ojos. «Hugo tiene razón, papá. Están muy descuidados». «No», dije.
Papá, no. Mi voz temblaba. No podéis. Esas rosas se quedan. Es mi última palabra. Se retiraron durante una semana. Me desperté un sábado con el sonido de una motosierra. Corrí afuera en bata. Hugo estaba cortando los rosales. Santiago estaba arrastrando las ramas a una pila en la entrada. Los rosales de 38 años, los que planté con Elena, estaban siendo destruidos. ¿Qué estáis haciendo?, grité. Hugo apagó la motosierra. Papá, hablamos de esto, empezó Santiago. Dije que no. Estás siendo irrazonable, dijo Lucía desde el porche. Había que quitarlos, eran peligrosos. Los planté con mi mujer. Tu mujer murió hace 22 años, dijo Lucía con naturalidad. Es hora de dejarlo ir. Me quedé allí, viendo los tocones donde habían estado mis rosas. 38 años borrados mientras dormía. No teníais derecho, susurré. Papá, sentimos que estés molesto, dijo Santiago, pero esto es lo mejor, ya lo verás. Fuera, fuera de mi vista. Caminé hacia adentro, a mi rincón. No lloré, estaba más allá de las lágrimas. Me senté mirando el sofá gris y las paredes grises y pensé, no queda nada. Vamos a volver a pintar la sala, anunció Lucía en el desayuno. ¿Qué color? Un gris carbón, muy moderno. El color crema es tan... buscó la palabra. Anticuado, terminó. La pared color crema, la que yo pinté en 1982, la última pieza de Elena que podía tocar. No, dije. Papá, es solo pintura, dijo Santiago. No podéis mantener todo igual para siempre, añadió Claudia. La casa necesita actualizarse. Por favor, susurré. Esa pared, no. Lucía me miró como si estuviera loco. Es una pared, papá. Pintura. No significa nada. Lo significa todo. Ese es el problema, dijo ella. Te aferras a todo. No puedes avanzar porque estás atrapado en el pasado. La pintaron de todos modos un lunes, mientras yo estaba en el médico. Regresé y olía a pintura fresca. El mismo olor de 1982, pero mal ahora. Todo mal. Y la pared color crema estaba cubierta de gris oscuro. Me quedé allí, con la mano contra la pared que ya no tenía las pinceladas de mi pasado, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Adrián me encontró en la cocina una tarde. «Abuelo Mateo, ¿podemos hacer galletas?» Mi corazón se elevó por primera vez en meses. «Claro, pequeño». Saqué mis recetas. Haremos de chocolate, las favoritas de tu padre cuando tenía tu edad. Mezclamos la masa. Metí la primera tanda al horno. El olor llenó la cocina. Mantequilla, vainilla, chocolate. Casero, real. Cuando salieron, le di 3 a Adrián en un plato. Dio un bocado y puso una mueca. ¿Qué pasa? Saben raro. Mi estómago se hundió. ¿Raro cómo? No lo sé. No como unas galletas normales. Son caseras, cariño, desde cero. Ya, pero... dejó la galleta. Me gustan más las compradas en la tienda. Lo siento, abuelo. Lo dijo con amabilidad, pero fue peor. Mi nieto prefería galletas de fábrica porque había crecido en una casa donde todo lo que yo hacía era raro o anticuado. Lucía entró, vio las galletas. Oh, Adrián, no te llenes con eso. Cenaremos pronto. No dijo que se veían bien, simplemente las hizo invisibles. Me hizo invisible a mí. Tenía 71 años. Dormía en un sofá cama. Cocinaba en una cocina donde nada estaba donde yo lo había puesto. Miraba por ventanas con cortinas que no reconocía. Caminaba por una casa donde cada superficie tenía las pertenencias de otro, las elecciones de otro, la vida de otro. Las rosas se habían ido.
La pared era gris. Mis recetas eran raras. Mis muebles se habían vendido. Mi cumpleaños se olvidaba. Y yo era efectivamente un sin techo en mi propia casa. Recordé lo que dijo Patricia. Eres un fantasma. Se equivocaba. Los fantasmas al menos rondan lugares que amaron. Yo ya no amaba este lugar. Ya no lo reconocía. Esa noche, mirando la pared gris, tomé una decisión. Mañana llamaría a mi abogado. Porque Patricia tenía razón en algo. A los fantasmas no se les puede matar, pero pueden despertar. Y cuando lo hacen, cuando finalmente recuerdan que estuvieron vivos, el encantamiento termina y comienza el ajuste de cuentas. Llamé a mi abogado un martes de febrero de 2021, el señor Navarro. Señor García, hace tiempo que no hablamos. ¿Qué puedo hacer por usted? Necesito saber algo, dije. ¿El patrimonio familiar que establecí, pueden obligarme a salir de mi casa? Depende. ¿Quiénes? Mis hijos. Me piden que añada sus nombres a la escritura y están tomando decisiones en mi permiso, pintando paredes, tirando mis cosas, quitando mi jardín, y ahora quieren la propiedad legal mientras estoy vivo. El abogado hizo una pausa. Señor García, ¿se siente seguro en su hogar? La pregunta me detuvo. ¿Me sentía seguro? Físicamente, sí. Nadie me había pegado. Pero, ¿seguro? No, susurré. No me siento seguro. Muy bien, dijo Navarro. Esto es lo que vamos a hacer. Al final de esa llamada, tenía un plan. El fideicomiso era sólido. No podían tocarlo sin mi firma. Pero Navarro sugirió algo más. Una notificación legal exigiendo que buscaran alojamiento alternativo. ¿Cuánto tiempo les puedo dar?, pregunté. 60 días es lo estándar para situaciones familiares. Hagámoslo, dije. Ocurrió un miércoles. Me desperté a las 5:30 de la mañana e hice café. Café de verdad. De mi vieja cafetera que rescaté del fondo de un armario. Me senté en el porche y vi salir el sol sobre los tocones de mis rosas. Hoy, pensé. No mañana. Hoy. A las 9 fui al garaje. Había estado evitándolo. Se había convertido en un vertedero de cosas que debían irse, es decir, mis cosas. Encontré 3 cajas grandes con una etiqueta «Donar». Abrí la primera. Dentro estaba mi álbum de bodas, la manta que la madre de Elena me había regalado, mis herramientas, álbumes de fotos de los 80, mi caja de recuerdos. La segunda caja tenía utensilios de cocina que usé durante décadas. La tercera caja tenía ropa y libros. Toda mi vida empaquetada como basura, lista para ser entregada a extraños. Me quedé allí, con las manos temblando, y algo dentro de mí se abrió de par en par. No se rompió, se abrió como una puerta que había estado cerrada durante casi 5 años. Entré en la casa. Lucía estaba desayunando. Claudia ayudaba a los niños. Santiago estaba en una llamada de trabajo. Me puse en el centro de la sala y dije lo suficientemente alto para que todos me oyeran. «Necesito a todo el mundo aquí, ahora mismo». Lucía me miró sobresaltada. «¿Qué pasa?» «Todos, ahora». Mi voz no tembló. Por primera vez en años era firme como una roca. Se reunieron lentamente. Los miré a cada uno. Estas personas que amaba. Estas personas que, pieza a pieza, me habían borrado. «He ido al garaje esta mañana», dije. La cara de Lucía cambió. «He encontrado 3 cajas etiquetadas para donar. Dentro he encontrado mi álbum de boda, la manta de Elena, mis herramientas, mis fotos». «Papá, eran cosas viejas que no usabas», empezó Claudia. «Estabais tirando mi vida», dije en voz baja, sin preguntar, sin permiso, como si fuera basura. «Intentábamos ayudarte a limpiar el desorden», dijo Lucía. «Tienes demasiadas cosas». «No son cosas, es mi historia,
es quién soy. Santiago dio un paso adelante. Papá, creo que estás exagerando. ¡No! Mi voz cortó el aire. No estoy exagerando. Finalmente estoy reaccionando. Silencio. Durante 4 años, dije lentamente, he visto cómo cambiabais esta casa. Mis cortinas, mis muebles, mi jardín, mis paredes. He dormido en un sofá-cama mientras vosotros vivíais en mi dormitorio. He comido solo mientras teníais cenas familiares sin mí. He sido borrado pieza por pieza en mi propio hogar. Papá, eso no es justo, dijo Claudia con la voz quebrada. ¿No es justo? Destruisteis mis rosas mientras dormía. Pintasteis sobre la última pared que mi mujer tocó. Le dijisteis a mi nieto que mis galletas eran raras. Lucía se sonrojó. Yo nunca dije eso. No tuviste que hacerlo, lo enseñaste. Os oí, dije mirando a Lucía. En junio de 2020, por teléfono con tu madre, hablando de lo terco que era y de cómo teníais que hacerme ver que transferir la escritura era lo correcto. Se puso pálida. Y os oí a todos en diciembre de 2017 a las 2 de la mañana en la cocina, planeando mi salida, hablando de residencias, de usar el valor de mi casa para vuestros hijos. Mientras yo estaba en el pasillo, escuchando a mis propios hijos discutir, ¿cuándo sería yo lo suficientemente incompetente? Nadie habló. Esta es mi casa, dije claramente. No técnicamente, ni legalmente algún día. Mía ahora. Yo la pagué, yo la mantuve, yo sobreviví en ella, y no permitiré que se me borre de ella. Saqué un sobre doblado, el que Navarro había preparado. ¿Qué es eso?, preguntó Santiago. Una notificación de 60 días, dije, para que todos busquéis otro lugar donde vivir. La habitación explotó. ¡Papá, no puedes hablar en serio! ¿A dónde vamos a ir? ¿Y los niños? Levanté la mano. Se hizo el silencio. Puedo, dije suavemente, y lo voy a hacer. Claudia rompió a llorar. Papá, por favor, no tenemos a dónde ir. Hugo aún no tiene trabajo estable. Entonces encontraréis algo en 60 días. Pero yo no seré invisible nunca más. No veré cómo empaquetáis mi vida en cajas mientras aún la estoy viviendo. Santiago se quedó muy quieto. ¿Es esto realmente lo que quieres? Lo que quiero, dije mirándole fijamente, es ser visto. Lo que quiero es que mi hijo me defienda en lugar de quedarse callado mientras su esposa me llama terco. Lo que quiero es despertarme en mi propia cama, en mi propia casa, y sentir que se me permite existir en ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca quise... Lo sé, pero lo hiciste de todos modos. Saqué un segundo sobre. El patrimonio familiar se mantiene, pero he añadido una cláusula. Cuando yo muera, la casa se repartirá entre vosotros, pero no podréis venderla durante 10 años. ¿Qué? Lucía estaba atónita. ¿Por qué? Porque esta casa no es una inversión, es un hogar. Es donde crié a mis hijos, donde enterré mi dolor, donde construí mi vida. Y quiero que recordéis lo que significa cuidar de algo. No solo usarlo hasta que sea inconveniente y luego tirarlo. La voz de Santiago fue un susurro. ¿Crees que eso es lo que te hicimos, verdad? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa. Finalmente, Hugo habló. Señor García, lo siento. Deberíamos haber preguntado por las rosas, por todo. Sí, dije. Deberíais haberlo hecho. Durante la siguiente hora hubo lágrimas, disculpas, ira y confusión. Pero al final lo entendieron. Lo decía en serio. 60 días. La primera semana fue silenciosa. Se movían por la casa como fantasmas. Al 5.º día, encontré la caja de Elena en el garage. Dentro había un sobre con mi nombre, con su letra.
Mis manos temblaban. Mateo, si estás leyendo esto, es que me he ido. Siento no haber tenido más tiempo, pero necesito que me prometas algo. No dejes que nadie te haga pequeño. Eres la persona más fuerte que conozco. Sobreviviste a perder a tu madre a los 16. Sobreviviste a construir esta casa de la nada. Sobrevivirás a perderme a mí también. Pero me preocupa que te encojas, que te hagas más pequeño para encajar en las expectativas de los demás. No lo hagas. Esta casa es tuya. Tu vida es tuya. Tu voz es tuya. Cualquiera que no pueda ver tu valor no merece tu sacrificio. Sé grande, Mateo. Ocupa espacio. Sé ruidoso. Sé terco. Sé todo lo que eres sin disculparte. El mundo necesita hombres que se nieguen a desaparecer. Te quiero, Elena. Leí la carta 3 veces. Luego bajé las escaleras. Santiago estaba en la sala empaquetando libros. Santiago, dije, ¿podemos hablar? Nos sentamos en el sofá gris. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando murió tu madre? No te preocupes, papá, yo te cuidaré. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo decía en serio? Lo sé, pero en algún momento, cuidarme se convirtió en reemplazarme. Nunca quise... Sucedió de todos modos. Le entregué la carta de Elena. La leyó lentamente, y al terminar estaba llorando. ¿Estaría tan decepcionada conmigo?, susurró. No, dije suavemente. Estaría triste, pero no decepcionada, porque aún puedes cambiar. ¿Cómo? Viéndome de verdad, no como alguien a quien gestionar o arreglar, sino como tu padre, como una persona que aún está aquí y merece una voz. Me abrazó con fuerza. Lo siento, papá. Lo siento mucho. La semana 8 fue la mudanza. Santiago y Lucía encontraron una casa de alquiler. Claudia y Hugo un piso. Los niños preguntaban por qué se mudaban. Porque el abuelo necesita recuperar su casa, dije honestamente. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, pero no vacía. Por primera vez en años, el silencio se sintió como paz. 6 meses después, en septiembre de 2021, me desperté en mi propia cama. El olor era diferente. No el de 9 personas en caos, sino solo yo y el café haciéndose abajo. Me senté en el porche. Donde estaban los rosales viejos, planté unos nuevos, pequeños, pero míos. Por dentro, volví a pintar la pared de la sala. No crema, ni gris. Un amarillo suave, como la luz del sol, como un nuevo comienzo. Hice cortinas nuevas para la cocina, de lino verde. Los domingos horneaba empanada de manzana para mí, y a veces para doña Patricia, y la comíamos juntos en su porche. El sofá de cuero se fue para siempre, pero compré uno nuevo de terciopelo azul, cómodo y mío. Y los domingos cuando Adrián viene a visitarme, nos sentamos juntos. «Este sofá es muy bonito, abuelo», dice. «Gracias, pequeño. Se siente como yo». Scott llama cada semana ahora. Llamadas de verdad. «¿Cómo estás, papá?» «Bien, muy bien». Lucía me envió flores en mi 72 cumpleaños con una nota. «Gracias por enseñarme que el amor incluye límites». Las puse en un jarrón y lloré lágrimas buenas. Una noche, Patricia vino a verme. «Te ves diferente», dijo. «¿Cómo?» «Sólido, como si estuvieras aquí de nuevo». «Estoy aquí», dije finalmente. No sé cuándo volví a ser yo mismo exactamente. Tal vez el día que llamé al abogado, o cuando leí la carta de Elena, o tal vez simplemente cuando una mañana el café volvió a saber bien. No perfecto, pero real y mío. La casa está más silenciosa ahora, más vacía,
pero es mía. Y cada mañana puedo sentir a Elena aquí, no en las paredes, sino en los cimientos, en los huesos de este lugar. Puedo sentir el peso de una vida vivida plenamente, y eso es suficiente. Si estás escuchando esto y te sientes invisible en tu propia vida, quiero que sepas algo. No es egoísta ocupar espacio. No es cruel poner límites. No es malo decir esto es mío. Porque las personas que realmente te aman no necesitarán que desaparezcas para hacer sitio para ellos. Te harán sitio a ti también. Y si no pueden, tal vez sea hora de construir una mesa nueva, donde tú no seas el fantasma ni el invitado, sino el dueño de tu propio hogar. Tengo 72 años, duermo en mi cama, cocino en mi cocina, y cuando mis nietos vienen, saben que esta es la casa del abuelo. Hogar, mi hogar. La casa que el silencio construyó puede ser reconstruida con tu voz, pero tienes que estar dispuesto a hablar incluso cuando te tiemble la voz. Porque puedes sobrevivir a perder una casa o pertenencias, pero no puedes sobrevivir a perderte a ti mismo. Así que habla, levántate, ocupa espacio. Nunca es tarde para reclamarte a ti mismo. Esta es la historia de Mateo García, todavía aquí, todavía en pie, todavía mío.